Hola, mi nombre es Marcelo García Ramírez, doctorante en educación de la Universidad IEXPRO. En esta ocasión estamos realizando una tarea consistente en un streaming para la materia de seminario de evaluación y acreditación. Este streaming tiene la temática de la evaluación en el sistema educativo nacional, por lo cual vamos a ocupar un trabajo realizado en Prezi que vamos a compartir en un momento y que esperamos nos vaya muy bien con esto porque hemos estado intentando anteriormente. Ya, ok, ahora sí. Bueno, como les decía, nombre es Marcelo García Ramírez, doctorante en educación, y vamos a hacer esta tarea sobre la evaluación educativa en el sistema educativo nacional en México. Para esto nos vamos a adentrar un poquito a lo que son los fundamentos teóricos de la evaluación, qué es la evaluación, cuáles son los conceptos que esta implica, las metodologías o approaches o enfoques que se tienen con respecto a esto y cuáles son los distintos tipos de estos enfoques que se tienen. Y después vamos a pasar a lo que es el sistema educativo nacional, cuáles son los elementos o los participantes en el sistema educativo nacional y por qué es importante que en su momento exista la evaluación y que estos son parte de lo que es este proceso evaluativo como sujetos o como objetos de la evaluación nacional. Bueno, vamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la evaluación educativa? La evaluación educativa hay muchos conceptos. En este caso estamos tomando nosotros en consideración una, un ensayo de Mora, en 2004, donde nos habla de lo que son los conceptos de evaluación educativa. Para esto tenemos que adentrarnos a qué es evaluar. Evaluar, como su nombre lo dice, es una acción de darle valor a algo. ¿Y cómo vamos a darle valor a algo? Emitiendo un juicio. ¿Y para qué vamos a emitir un juicio? Bueno, entonces ahí viene el qué es lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar y para qué lo vamos a evaluar. ¿Qué es lo que evaluamos en este caso? ¿Qué es lo que nos interesa? Todo lo implicado a la educación, el accionar de los maestros, el accionar de directivos, los planes educativos, lo que son la infraestructura educativa, eh, en fin, los enfoques o paradigmas educativos, los, lo- las características que tienen los estudiantes, cuántos son los niveles de educativos, todo esto forma parte del qué. El cómo, bueno, pues el cómo lo vamos a hacer dependiendo de lo que estábamos hablando ahorita, la fundamentación teórica y los métodos o enfoques que se tienen para poder realizar esa evaluación y el por qué. ¿Para qué se realiza una evaluación? ¿Para qué evaluamos? Y no solo en educación, en cualquier otra cosa. Nosotros tenemos establecidos procedimientos o metas u objetivos que debemos llegar a concluir en un momento determinado. Y estas metas, al final, nosotros tenemos que hacer un juicio de valor de qué tanto es lo que nosotros hemos conseguido de acuerdo a las expectativas que nos habíamos hecho en un principio, los objetivos, ya sean particulares, generales, metas, etcétera. Y es ahí en donde entra todo este procedimiento en el que se tienen que tomar en consideración los enfoques para qué es lo que se evalúa, cómo es que se evalúa y para qué es que se evalúa. Por eso es que existen las funciones de la evaluación, que son para diagnóstico, instructiva, educativa, autoformadora. Y para esto, por ejemplo, existen unas normas de evaluación que podríamos hablar que son como principios de evaluación. Y hay dos organismos a nivel internacional que se encargan de hacer estudios con respecto a lo que son los sistemas de evaluación. Para esto hablan de que la evaluación debe de ser útil, debe de tener una funcionalidad que permita que esta evaluación agregue un valor a lo que ya se ha estado desarrollando en el aspecto de que va a confirmar
una situación, que más adelante veremos lo que es la acreditación, o va a decir que esta situación que se estaba buscando o este objetivo que se estaba buscando no se cumplió y por qué es que no se cumplió y qué es lo que se tendría que hacer para que se cumpla. Factible, pues es que pueda ser realizable, porque no vamos a, nadie está obligado a lo imposible. Ética, se debe de realizar con estrictos estándares que se deben de apegar a a la realidad, a lo que se tiene que buscar. Y, y por último, tiene que ser exacto, o sea, tiene que llevar los parámetros adecuados para mostrar la información o para estudiar la información de una forma en que no dé lugar a interpretaciones erróneas fuera de lo que es una realidad. Bueno, vamos a ver ahora los periodos de la evaluación, que viene siendo lo que es la parte teórica o fundamento teórico de lo que es la evolución de la evaluación. Hay un periodo que se llama el pretaileriano, al que se le llama primera generación, que es una generación de la medición, de acuerdo a Mora. En esto la atención de la evaluación está centrada al rendimiento de los estudiantes. Después viene otro periodo, que es la segunda generación, que es la descriptiva, y de acuerdo a Mora, nos habla de que son patrones que evidencian o se enfoca a patrones que evidencian fortalezas y debilidades en relación con los objetivos establecidos. Entonces ya no se va a lo que es el rendimiento o al resultado final, sino a el proceso que está viviendo la persona o el ente evaluado y qué es lo que evidencia que en ese proceso está teniendo ciertas fortalezas o debilidades con respecto a los objetivos establecidos. Posteriormente viene otro periodo, que es el del realismo, que le llaman la tercera generación, de acuerdo a Mora, y el evaluador aquí toma el papel de juez y mantiene el de técnico y las funciones descriptivas. Posteriormente viene el periodo de profesionalismo, que habla que el auge de la evaluación se convierte en una profesión que relaciona la evaluación con la investigación y el control de todas las características relacionadas al proceso evaluatorio. Posteriormente viene el periodo de la autoevaluación, esta es la cuarta generación, es lo que estamos viviendo actualmente, que es el periodo constructivista, otros periodos que nos dice que los límites y los parámetros los construyen las personas que participan en la evaluación como elemento importante dentro de este mismo proceso de evaluación. Eh, Actualmente estamos buscando lo que es una metacognición, es decir, que el estudiante y todos los que participan en un proceso educativo se den cuenta de cuál es su participación, cómo están participando, cómo van evolucionando, cómo van aprendiendo y de esta forma ir construyendo un aprendizaje y que este aprendizaje nos dé un objetivo o un resultado significativo. Es decir, que el resultado final tenga una valoración y una funcionalidad que pueda ser aplicable en la vida cotidiana, en la vida real. Luego, las reformas curriculares. ¿Qué es una reforma curricular? Es cuando se asume con un sentido investigador el enfoque y el diseño curricular. Aquí se interioriza lo que es el papel del docente como mediador en los procesos de construcción del conocimiento, aprendizaje continuo y permanente. Se asume igual con visión prospectiva los alcances de la globalización del conocimiento y los cambios culturales, y la evaluación viene con un valor formativo mediante el conocimiento, análisis y debate conjunto de las evidencias. Es decir, la evaluación viene a ayudar, como hablábamos de lo que es la metacognición, a agregar un valor formativo mediante ese conocimiento evaluativo. O sea, yo hago una introspección o yo gobierno hago una introspección, autoevalúo y digo que el proceso por el cual hemos estado desarrollando esto está funcionando, no está funcionando, qué es lo que debo yo de mejorar o qué es lo que yo debo de quitar o qué es lo que yo debo de agregar. Los modelos de evaluación, hay el modelo de pseudoevaluación. A ver, vamos a tratar de quitar esto de aquí, rapidito. Sáquese de aquí, señor.
Está el modelo de pseudoevaluación que nos conduce a determinados estudios basados en relaciones públicas, la cuasievaluación, que responde a ciertas cuestiones de interés en lugar de determinar el valor de algo. No nos vamos a enfocar ahorita a leerlas todas porque es un poquito tardado y nada más tenemos como 15 minutos para hacer este streaming, pero voy a leer lo que son las principales, ¿no? Pues, la cuasievaluación que tiene sus características, que está la evaluación verdadera, que tiene para esto estudios para la toma de decisiones, estudios centrados en el cliente, lo que es la evaluación verdadera en sí. Y luego viene el método holístico, que es en lo que estamos nosotros. En este método holístico se concibe a la evaluación como un proceso de valoración del estado total del objeto de estudio. Aquí la evaluación se orienta hacia el perfeccionamiento, es una evaluación del contexto, de lo que es el entorno del objeto o el sujeto evaluado, en lo que se da una valoración del estado global del objeto en relación con el entorno en que se desenvuelve. Aquí existen diferentes tipos de evaluación. Está la evaluación, como había dicho, orientada hacia el perfeccionamiento. Está la evaluación de entrada, que es con respecto a la realización de un programa para efectuar los cambios necesarios con respecto a una información que ya se haya ingresado. Por eso es el input y ayuda a identificar y valorar los métodos aplicables. Luego viene también la evaluación del proceso, que consiste en la comprobación permanente de la realización de un plano o proyecto para proporcionar información continua sobre la ejecución del programa y la guía para modificar o explicar el plan. Luego viene la evaluación del producto, en la cual se valora, interpreta o juzga lo que son los logros o la satisfacción de las necesidades del programa y los efectos deseados o no deseados. Luego viene lo que es la evaluación iluminativa. Acuérdese, todo esto está dentro del holístico. Contempla lo que es el programa como un todo, dándole énfasis a la descripción cualitativa del fenómeno y menos a la cuantitativa. O sea, se va a más que a los números, a la calidad. Luego viene la evaluación constructivista, que es en lo que estamos actualmente, ¿no? Lo que debe partir de un plan o un programa fundamentado en procesos, y en esto toma auge lo que es la autoevaluación, que requiere de un planteamiento de un diseño de plan de estudios o programa fundamentado o elaborado por estudios elaborados por competencias, que se entiende como competencia el conocimiento, las actitudes y las destrezas necesarias para desempeñar una ocupación dada. Y estas tienen una clasificación. Por ejemplo, tenemos la evaluación fundamentada en competencias profesionales, que se subdivide a su vez en competencias profesionales de laborales genéricas. Tenemos las ocupacionales específicas, tenemos las de formación humana y las que son las competencias de apoyo y tenemos las competencias académicas. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son los actores de lo que es el sistema educativo nacional o los elementos. Los elementos o actores del sistema educativo nacional son los docentes, los estudiantes, los planes y programas, las escuelas públicas y privadas y la evaluación educativa, que es el tema de nuestro streaming. En la evaluación educativa existen diversos instrumentos que se aplican a nivel internacional y que México ha adoptado, algunos son nacionales, como la prueba Excale, la prueba Enlace, la prueba Planea, el TALIS y PISA, que aquí estas están basadas, como hablamos anteriormente, en los fundamentos teóricos, en qué es lo que se está evaluando, cómo se está evaluando y por qué se está evaluando, y tienen sus metodologías, o sea, la forma en cómo se está evaluando y el por qué se está evaluando. Entonces, tenemos que, por ejemplo, a los docentes se les hace una evaluación de cierta forma para ciertos fines y eso es lo que se evalúa a los docentes. Puede ser su actuación, su estancia, su continuidad, etcétera, etcétera. A los estudiantes, ¿qué se evalúa? Se evalúa el aprendizaje, se evalúa su desempeño. Actualmente, por ejemplo, estamos hablando de que las evaluaciones son por competencias, los jóvenes tienen un aprendizaje significativo, tienen un aprendizaje enfocado a una metacognición, que ellos van aprendiendo, van construyendo su conocimiento. Ya las evaluaciones, por ejemplo, ya no son aquellas evaluaciones que eran punitivas, que en el caso de que si tú no tenías, bueno, en teoría, si tú no tenías en una prueba que te ponían, es el famoso, saquen su libreta y su pluma, y tú no pasabas el examen, entonces, pues
no obtenías la calificación. En este caso, lo que es que se va construyendo conocimiento, se hace un portafolio de evidencias y el estudiante debe de ir construyendo su conocimiento de acuerdo a todas las actividades que vaya realizando, ¿no? Los planes y programas, pues ahorita están enfocados, por ejemplo, a los niveles de estudio. Tenemos el nivel preescolar, ahorita son fases, ¿no? Entonces, tenemos la fase uno, la fase 2, que es hasta kinder, la fase 3 que es primero, segundo de primaria, la fase 4 que viene siendo primaria y media, que es tercero y cuarto, la fase 6 que es quinto y sexto, luego viene lo que es no, la fase, bueno, aquí, por ejemplo, en las fases, la secundaria viene siendo la última fase, y luego en lo que es la educación media superior, ya no se habla de fases, sino de competencias, ¿no? Las competencias básicas, las competencias propedéuticas y las competencias profesionales. Entonces, se dividen en eso y hay, por ejemplo, la educación, la general, el bachillerato general, el bachillerato técnico y el bachillerato técnico propedéutico y el bachillerato profesional, que va de los 3 años a los 5 años sin pasar por lo que es la universidad. Y todo esto, pues, es parte de los planes y programas que en un momento determinado vienen a ser sujetos de estudio para saber si en su momento son viables, no son viables, qué tanto están siendo de ayuda o no ayuda, etcétera, a lo que es el sistema educativo nacional. Luego las escuelas públicas y privadas, pues su desenvolvimiento, su infraestructura, etcétera, etcétera. Incluso la evaluación educativa viene siendo también un sujeto o objeto de evaluación. O sea, si no estamos sabiendo evaluar, no podemos nosotros cumplir con la meta de saber que si lo evaluado está siendo correctamente juzgado o correctamente acreditado o se le está dando el valor que se le debe de otorgar. Bueno, antes, en el siglo XX, no existía una preocupación por la calidad educativa o una preocupación por realizar pruebas estandarizadas o cuestiones que pudieran llevar a una evaluación que en un momento determinado pudieran guiar el plan educativo o los programas o los planes educativos a un cambio, a una mejora o a buscar una educación de calidad. Entonces, en el 2013 viene una reforma educativa donde se crea el INE, el examen docente es obligatorio y el servicio profesional docente se establece. Luego, en la reforma educativa del 2012 con López Obrador, se elimina la evaluación punitiva, se crea el Centro para la Mejora Continua y la educación superior se vuelve obligatoria. Bueno, vamos entonces a concluir que la evaluación viene siendo un proceso, como su nombre lo dice, en el que se le da un valor a un objeto, ahí tenemos el qué, o a un sujeto, de acuerdo a lo que es su entorno, de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a objetivos planteados, y que se debe de hacer de acuerdo a una metodología, a un enfoque, ese es el cómo. Y el para qué es para poder valorar que si lo que se asignó a ese objeto, a ese sujeto, que si los objetivos que se plantearon, que si las metas que se plantearon, que si el proceso que se estableció está teniendo el valor que se pretendía en un principio, o no lo tuvo, por qué no lo alcanzó, o si lo tuvo, o qué le faltó, o qué se podría mejorar. Eso es en sí la evaluación y en el caso de la evaluación educativa enfocada a esos actores de los que hablamos y es lo que se pretende en un punto final, conseguir una educación de calidad. Muchas gracias a todos y espero vernos a la próxima. Vamos a dejar de compartir y a terminar con esta transmisión.